Bien, bueno, buenas tardes. Un placer poder saludarles a través de este medio. Quien les habla, su tutor influencer, el licenciado Omar González. Hoy estaremos trabajando con nuestro tercer encuentro síncrono de la unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional. Desde la Escuela de Psicología, le damos la más cordial bienvenida a la Universidad de la Creación y del Emprendimiento. Trabajaremos para esta unidad con las corrientes y sistemas psicológicos contemporáneos. Es un grato placer poder interactuar con todos a través de este medio y conectar desde la distancia para un nutrido y enriquecedor intercambio de saberes. Soy el profesor Omar Laureano González, magíster en orientación de la conducta y doctorante en innovaciones educativas. Soy su tutor influencer para el transitar de esta maravillosa experiencia que les hará profundizar en nuevos e interesantes constructos en el área de la psicología educativa. Para esta primera unidad tenemos las corrientes y sistemas psicológicos contemporáneos que contribuyen a una amplia gama de acción en el contexto educativo. Entre los elementos que destacan en la historia está el procesamiento de la información, la psicología cognitiva, la psicología humanista, la psicología constructivista y el conductismo. Recordando cómo cada una de estas corrientes del pensamiento, cada uno de estos estilos de aprendizaje, tienen características particulares que lo hacen interesante para la comprensión de cómo, a través de los tiempos, cada una de estas perspectivas daba respuesta a los paradigmas y a las formas de enseñanza que se daban en los procesos de aprendizaje. Fíjense, por ejemplo, tenemos el conductismo, es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos concretos que hacen posible los esquemas de los programas desarrollados. A su vez, estos programas de investigación de aplicación derivados del trabajo teórico orientados hacia las instituciones y las situaciones prácticas. También tenemos la psicología constructiva, que busca a través de la enseñanza y de la práctica del individuo para la construcción de su propio aprendizaje. También tenemos los marcos conceptuales sobre el estudio de los fenómenos educativos y tenemos cada uno de los diferentes elementos que están presentes durante estos procesos. Es importante destacar entre estos elementos los todos previstos según Cole 1983, que la primera dimensión es la dimensión teórica. Y cuando hablamos de la dimensión teórica, es todos los constructos teóricos o todos los elementos conceptuales que hacen referencia a a estos elementos. Segundo, tenemos la dimensión proyectiva, es decir, cómo se aplican, cómo se proyectan en el tiempo. Y tenemos la dimensión práctica, que es la ejecución y la puesta eh, de cada uno de los elementos desde la praxis del ejercicio en particular. Tenemos, por ejemplo, que nos indican del conductismo. El conductismo, entre sus principales exponentes, tenemos Pavlov, Watson y Skinner, que hacen un gran impacto en las investigaciones y estudios psicoeducativos con trabajos sobre instrucción programada de origen a las técnicas de modificación conductual conocido como el conductismo. El conductismo, según el autor, utilizó métodos experimentales y su énfasis fue puesto en la experimentación y los fenómenos observables. Ayudó a garantizar el establecimiento de la psicología como ciencia en el siglo XX. Luego tenemos el constructivismo, endógeno o exógeno. En el caso del endógeno, es una tendencia que destaca que los individuos construyen su propio conocimiento al transformar y reorganizar las estructuras cognitivas que ya poseen. Es decir, se destacan teóricos como Piaget sobre el desarrollo cognitivo. En el caso del constructivismo exógeno,
Son corrientes que consideran el conocimiento como la construcción o la reconstrucción de las estructuras que verdaderamente se encuentran en el mundo externo. Se destacan las teorías contemporáneas del procesamiento de la información, reflejando estas ideas, por ejemplo, la de los esquemas, la de las producciones y de las redes de la memoria. En el caso de la psicología humanista, tenemos como principales exponentes a Maslow y Rogers. La psicología humanista hace énfasis en los procesos cognitivos y afectivos. Pues a su vez se ocupa de las capacidades y las potencialidades de las personas en la medida en que éstas hacen elecciones y buscan tener el control de su vida. Para el autor, explica que los teóricos humanistas trabajan bajo tres premisas, las cuales son fundamentales. Primero, el estudio de las personas, que es algo holístico. Para entender a la gente debemos estudiar sus conductas, pensamientos y sentimientos. Seguido de las elecciones y la creatividad y la autorrealización humana, que son áreas de estudio importantes. Y tercero, la motivación, que es importante para resolver las necesidades básicas. Por su parte, la psicología cognitiva es la formación de estructuras mentales y el procesamiento de la información. Explica el autor que el aprendizaje es un fenómeno mental interno que se infiere a partir de lo que la gente dice y hace. De igual forma, el aprendizaje conduce a modificaciones en las estructuras simbólicas internas. El mundo exterior se ve como una fuente de datos, pero una vez que las sensaciones han sido percibidas e ingresadas en la memoria de trabajo, se asume que las tareas importantes tienen lugar dentro de la cabeza. Para Wolfgang, 2010, considera la mente humana como un sistema de procesamiento simbólico. Convierte los datos sensoriales en estructuras simbólicas, composiciones, imágenes o esquemas, y luego procesan tales estructuras de forma que el conocimiento pueda mantenerse y recuperarse a través de la memoria. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta ahora? Fíjense que para la actividad que se tiene planteada para esta tercera unidad, está en primera instancia la construcción de un trabajo escrito donde ustedes van a elegir al menos tres corrientes psicológicas que consideren relevantes para el análisis comparativo. Asegúrate de incluir, está el conductismo, la psicología constructivística, la psicología humanística, la psicología cognitiva, las teorías contextuales. Bien, la investigación y análisis investiga en profundidad las corrientes psicológicas seleccionadas, identificando sus principales características, principios y aplicaciones en el contexto educativo. Considera aspectos como los supuestos teóricos fundamentales de cada corriente, los métodos de enseñanza y aprendizaje propuestos por cada corriente, papel del docente y del estudiante según cada enfoque, fortalezas y limitaciones de cada corriente en el ámbito educativo. Entonces, partiendo de todo esto, van a elaborar, van a hacer la o elaboración del ensayo comparativo, que debe ser redactar un ensayo de 6 a 8 páginas que compare y contraste las corrientes psicológicas seleccionadas. Asegúrese de incluir introducción que presente el propósito del ensayo y las corrientes a analizar. La descripción de cada corriente destacando sus principales características y principios. El análisis comparativo de las corrientes que resaltando las similitudes y diferencias. Aplicación de cada corriente en el contexto educativo. A su vez, esto debe tener ejemplos concretos. Las conclusiones en las cuales deben sintetizar los hallazgos más relevantes del análisis comparativo. Posteriormente van a hacer una presentación que no sea máximo, que no tenga más de 10 a 15 minutos para compartir sus principales hallazgos con la clase. Utilicen diapositivas para resaltar los puntos claves y fomentar la participación. Ahora bien, las disposiciones de forma. El ensayo debe seguir el formato manual de la universidad, incluyendo las referencias bibliográficas.
Utilizar un lenguaje claro y conciso, evitando repeticiones innecesarias. Asegurarse de que la presentación sea visualmente atractiva, utilizando imágenes, gráficos y tablas para ilustrar sus ideas. ¿Cuáles son los criterios a evaluar? Comprensión de las corrientes psicológicas. Ahí van a tener precisión y profundidad en la descripción de las características y principios de cada corriente. Análisis comparativo. Allí van a destacar calidad y relevancia de las comparaciones y contrastes establecidos entre las corrientes. Las aplicaciones educativas. Allí van a tener en cuenta la pertinencia y claridad de las aplicaciones propuestas para cada corriente en el contexto educativo. Estructura y coherencia del ensayo. Van a ver la organización lógica y cohesión en la presentación de las ideas. Uso de las fuentes y referencias. Ahí van a tener en cuenta variedad y calidad de las fuentes utilizadas, la correcta empleo de las citas, todo esto según el manual de la universidad. Y por último, la presentación oral, que van a tener en cuenta claridad, fluidez y efectividad de la comunicación durante la presentación. Bueno, jóvenes, gracias por haberse conectado. Cualquier duda, cualquier interrogante que puedan presentarse, no duden en hacerla llegar a través de los medios dispuestos para tal fin. Que tengan feliz noche. Un abrazo en la distancia.